en foto. Ahora el Classroom lo pueden usar tanto en celular como en computador, ustedes ya conocen, ¿no? Va a estar abierto hasta el lunes 22 de junio 6 a.m. Pero si lo pueden enviar antes, mucho mejor aún. ¿Está bien? Dicho esto, vamos a empezar la clase de esta mañana. Como ustedes ya tienen, por ejemplo, tienen material ya que les he proveído físicamente, en el cual ustedes lo tienen para como un salvaguarda en caso que no pasemos alguna clase, bueno, que ustedes no puedan asistir a alguna clase de Zoom, lo tengamos ahí, ¿ok? Vamos a iniciar con el segundo trimestre. Todos ya tienen su nota del primer trimestre. La verdad que la mayoría ha sacado muy buena calificación. Eso quiero felicitarles a todos. Han podido sacar muy buena calificación. Y ahora empezamos el segundo trimestre. ¿Ok? Vamos a empezar con el tema número 1 que nos dice sección 1, figuras de la filosofía griega en la Edad Antigua. ¿Ok? Tema 1, caracterización de la época griega, la esclavitud. Nosotros al ver el tema de la esclavitud conocemos que esto ha sido algo parte de muchas culturas y muchas sociedades desde tiempos, pero ancestrales y de hace muchos y muchos años, ¿cierto? Hoy en día incluso está presente también, pero de una manera muy diferente también la esclavitud en nuestra sociedad. Pero lo que vamos a abordar en este tema es específicamente lo que fue en la época griega. Vamos a conocer lo que era la condición de la vida de un esclavo, cómo era la sociedad, por ejemplo, y cómo daban el trato al esclavo, etcétera, etcétera, qué cosas hacía el esclavo, todo en la época griega. ¿Ok? La introducción aquí, vamos a hacer la lectura, ustedes pueden seguirlo también con sus hojas que tienen en casa. Y vamos a empezar y dice, la antigua Grecia, la civilización antigua, admirada por su desarrollo político, cultural y militar, estaba lejos de ser una sociedad idílica. Si bien en la anterior entrada, dice, hablaba con democracia ateniense y los derechos políticos de los ciudadanos varones, en esta entrada vamos a abordar justamente el polo opuesto, la esclavitud de la antigua Grecia. La Atenas de la época clásica era una gran polis, en la que vivían alrededor de 430.000 habitantes, ¿ok? Casi medio millón, bueno, muy cerca del medio millón de personas vivían en Atenas, en aquella época gloriosa de la cultura griega, dice. No se conoce de forma segura el porcentaje que los esclavos representarían del total, pero las cifras más altas hablan de un 35%. Así se estima que solo en la polis atenienses había alrededor entre 60.000 a 150.000 esclavos. ¿Ya? Entonces, ¿qué conclusión sacamos hasta esta parte? Miren. ¿Cuántos habitantes dice había? Alrededor de 430.000. Y había una cifra de 60.000 a 150.000 esclavos. Si ponemos a la cifra más alta que 150.000 esclavos, ¿con cuántas personas nos quedamos? Si reducimos ese número, nos quedamos con 280.000. ¿Qué quiere decir eso? Miren, de 430.000 habitantes, solo había 280.000 que no eran esclavos. ¿Qué quiere decir? Que casi 0.8, 0.7, ¿no?, de esclavos por habitante. O sea, una cifra muy, pero muy alta. Quiere decir que había muchas personas que eran poseedores de esclavos, porque el esclavo era tratado como un objeto, ¿cierto? Entonces, hasta ahí vamos viendo 430.000 habitantes y alrededor de un 35% de población que era esclava. ¿Ok? Ahora, la condición del esclavo. En contraposición a todo lo que sabemos sobre la vida de los ciudadanos varones en la antigua Grecia, la información que tenemos sobre la vida de los esclavos es bastante escasa. Los antiguos griegos consideraban a los esclavos casi como una especie de ganado, que se podía comprar, vender y utilizar para los trabajos más duros e ingratos. La mayoría de los esclavos eran prisioneros de guerra, gente procedente de territorios no helenizados. ¿Okay? Entonces dice, ¿de dónde venían los esclavos? Prisioneros de guerra de territorios no helenizados, o sea, territorios que no habían sido conquistados por el imperio griego. ¿Ya? Por ejemplo, todo lo que se conoce casi toda Europa fue conquistada por el imperio griego, pero había lugares donde no habían conquistado, entonces cuando ellos tenían algún combate y traían prisioneros de guerra, automáticamente eran los esclavos. Por tanto, dice, bárbaros,
En este campo abundaban los frigios, los lidios, los carios, los escitas, los tracios, los sireniacos. Además, parte de los esclavos eran ciudadanos griegos que habían perdido su libertad por dos motivos. Por un lado, por ser niños abandonados en lugares como vertederos. Este fenómeno es más usual de lo que pueda parecerse a priori, ya que algunos investigadores sostienen que en las épocas puntuales hasta el 20% de las niñas recién nacidas podían ser abandonadas. Entonces, ¿cuál era una de las razones por las que un griego podía ser esclavo? O sea, siendo griego nacido y teniendo sangre griega, por haber sido abandonado por sus padres de niño. Y miren, aquí hay una cifra muy, pero muy alarmante que dice hasta el 20% de las niñas recién nacidas podían ser abandonadas. ¿En dónde? En lugares vertederos, la basura. La mayor parte de estos abandonados morían, pero algunos eran rescatados por mercaderes de esclavos que se encargaban de que fueran criados para que pudieran ser vendidos como esclavos a cierta edad. Por otro lado, por haber caído en la esclavitud por deudas. No obstante, este tipo de esclavitud en la antigua Grecia solo se mantuvo hasta el año 594 a.C., año en el que una de las reformas del legislador Solón abolió la ley que permitía esta práctica. Asimismo, un ciudadano también podía perder su libertad si era capturado por una banda de piratas, ya fuera en alta mar o en ataques a pueblos costeros. Precisamente uno de los hechos que más impulsó la existencia y el tráfico comercial de esclavos fue la expansión colonial griega por el Mediterráneo desde los mediados del siglo VIII antes de Cristo. ¿Ok? Entonces, hasta ahí, ¿qué entendemos? ¿Me pueden mencionar las razones por las cuales un griego podía llegar a ser esclavo? ¿Cómo dijo, profe? Hemos estado viendo aquí los motivos y razones por las que un griego podía llegar a ser esclavo. ¿Me los pueden mencionar? Porque algunos caían en deudas, algunos eran capturados por deudas, otros serían No, es por prisioneros de guerra. Ya, prisioneros de guerra. Sí, eso era, pero eso no eran esclavos griegos. Ya, yo lo que me refiero a los que son griegos. Lo que pasa es que había escasez de Ahí esclavos. estaba hablando, creo, alguien, Fanny, o quién estaba hablando. Eran porque algunos eran niños abandonados en vertederos como basureros. Ese era un motivo. Ya, a ver, ya tuvieron su oportunidad. Leila, creo estabas hablando. Escuché a una señorita hablando. A lo que usted estuvo hablando, dijo una razón que creo que era porque eran griegos y nacidos. Ya, en sí, miren, es sencillo. Habían dos razones, dice. La primera, porque habían sido abandonados de niños en los basureros y los mercaderes los recogían para criarlos y luego venderlos como esclavos. Y la segunda, por ejemplo, por el tema de deudas, ¿no? Una persona dice, de repente por tanto que llegaba a deber y no podía pagar una deuda, pasaba a pertenecer a esa persona como su esclavo. Pero también había otro también que era por ser capturados por los piratas, especialmente en la región del Mediterráneo que había conquistado Grecia. ¿Está bien? Vamos continuando. El precio de la esclavitud en la antigua Grecia. Grandes puertos de la antigua Grecia, como el de Atenas, Corinto, Delos, Egina o Éfeso, se convirtieron en los principales centros de compra y ventas de esclavos. ¿Ok? Y aquí, por ejemplo, miren, si nosotros vemos en la Biblia, incluso se menciona, hay libros que es esto: Corinto, que es Corintios, y Éfeso, que es Efesios. ¿Ok? Que eran lugares de Grecia, que pertenecían a Grecia. ¿Ok? Grandes puertos de la antigua Grecia como el de Atenas, Corinto, Delos, Egina o Éfeso se convirtieron en los principales centros de compra y venta de esclavos. ¿Ok? ¿Qué puertos eran? Atenas, Corinto, Delos, Egina. Bueno, en realidad sería Atenas, Corinto, Delos y Éfeso. ¿Ya? Se convirtieron en los principales centros de compra y venta de esclavos. El precio de venta de los esclavos dependía sobre todo de la labor a la que ellos fueran a dedicarse con su nuevo amo. ¿Ya?
Sin embargo, de forma orientativa, el precio medio de un esclavo equivalía al salario de un obrero que podía ganar en un año. Entonces dice, ¿cuánto era aproximadamente el valor de un esclavo? Primero, según a lo que él iba a hacer, si se iba a dedicar en la agricultura, en la ganadería, en la minería, en el comercio, atender, lo que sea, y su precio estimaba a lo que era el salario de un obrero en un año. En Atenas, dice, por ejemplo, cada luna nueva se organizaba un mercado de esclavos en el puerto del Pireo. Tenía lugar en el Agora, donde los esclavos se colocaban sobre unas plataformas redondas para poder ser observados por sus clientes. Entonces tenían incluso un ritual de venta, ¿no? Porque ustedes saben que ellos eran bastante politeístas y místicos, etcétera. Entonces tenían, por ejemplo, una ceremonia para poderse exponer, ¿no? Podemos llamar lo que ahora nosotros conocemos como ferias, ¿no? Por ejemplo, este domingo hubo una feria donde la gente agarra, saca sus productos, todo lo que tiene a exponer para que las otras personas miren y compren. Ellos tenían, por ejemplo, su feria de esclavos cada cuándo, por ejemplo, cada luna nueva, ¿no? Conocemos nosotros la luna, ¿cierto? Cuarto creciente, cuarto menguante, luna llena, luna nueva, cuando sale la forma de una uña. Cada luna nueva había la feria de esclavos en Atenas, especialmente para que los esclavos sean expuestos y la gente los compre, ¿no? Todo lo que podía, dice, todo el que podía permitírselo compraba esclavos destinados a tareas que iban desde la explotación minera hasta las faenas agrícolas. Desde el punto de vista jurídico, el esclavo griego se consideraba una posesión material que formaba parte del patrimonio de su amo. Así, si a un amo podía matar o mandar a matar a uno de sus esclavos sin que tuviera ningún tipo de consecuencias. Por tanto, un esclavo no tenía más derechos que un animal de ganado, ¿no? O sea, un esclavo jurídicamente en esa época era considerado como un animal. Porque, por ejemplo, si sales y cazas, probablemente no te vas a ir preso, ¿no? Al menos que sea algo totalmente penalizado por cierto animal. Entonces a ellos les pasaba eso. ¿Okay? Luego de eso dice, la vida de un esclavo griego. A pesar de las condiciones establecidas por ley, en la práctica la vida de un esclavo griego dependía del trato dado por su amo. Es por ese motivo que la literatura griega aborda muchas veces las historias de amos muy benévolos. ¿Okay? ¿Qué significa esa palabra benévolo? Una persona buena, una persona que ayuda, una persona empática, una persona que está ahí apoyando, ¿me entienden? No es como una persona tirana que de repente lo explotaba y lo castigaba y lo torturaba y todo, sino una persona que sabía comprender, incluso sabiendo que ese esclavo para su sociedad era considerado como un animal. Pero esta persona era benévola, era buena con sus esclavos. Dice, por eso dice, hay muchas veces historias de amos muy benévolos que tratan dignamente a sus esclavos o justamente lo contrario también. Autores antiguos destacados como Genofonte o Esquilo recomendaron en sus escritos tratar bien a los esclavos, ya que así no tratarían de huir o conspirar contra el amo, ¿no? Y esa parte, pues, de repente, ¿qué habría pasado? ¿No? Lo que había, y por ejemplo aquí en Sudamérica se conoció como los quilombos cuando el esclavo escapaba y se juntaban y hacían su comunidad, ¿no? Donde ellos huían y escapaban, ¿no? En este caso dice que los esclavos no tratarían de huir, conspirar o querer matar a su amo, ¿no? Y de hecho que es algo bastante lógico y cuerdo, ¿no? De repente si el amo era benévolo, se acostumbraban a vivir ahí, pero de repente si eran constantemente castigados, torturados y tratados de diferentes maneras, podían conspirar, ¿no? Dice, continuando, la duración de la vida de un esclavo también la determinaba el trabajo para el que fue comprado. En el mejor de los casos, los esclavos podían ser los maestros o las nodrizas de los niños en familias más ricas. En el peor de los casos, podían ser mineros. Durante siglos, miles de hombres y niños esclavos trabajaron encadenados extrayendo platas de las minas del monte Laurion, al sur de Atenas. Las condiciones de trabajo en estas minas eran pésimas porque la mayoría de ellos moría antes de los 2 años.
Asimismo, los esclavos eran ayudantes de los hoplitas, prostitutos y prostitutas, agricultores, artesanos y especializados sirvientes domésticos, ¿no? Especialmente en esto de la mina, hoy en día ustedes saben, por ejemplo, que un minero se jubila joven, ¿cierto? Un minero no, hoy en día, actualmente un minero no trabaja muchos años, sino que un minero se jubila joven. He podido conocer mineros a los 35 años ya jubilados, 38, 40 como máximo, 43 que he conocido como máximo que se jubilan. ¿Por qué? Porque ya de por sí con toda la protección, con los cascos, con sistema de ventilación, con los cuidados que tienen, aún así con todo eso la minería sigue siendo un trabajo muy pesado y muy dañino, tóxico para los pulmones, la humedad, los químicos que usan, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora ustedes imaginen todo lo contrario, o sea, simplemente poner a trabajar personas en una mina sin ningún tipo de protección. Entonces por eso dice la mayoría moría antes de los 2 años. Antes de que cumplieran 2 años, muertos. ¿Ok? Entonces hasta ahí hemos visto este tema que la propuesta del Ministerio de Educación nos pedía que nosotros estudiemos, empecemos por esto, que es sobre la esclavitud. ¿Ok? Escuchar sus opiniones de ustedes, que podamos socializar esta parte, ¿sí? Del tema que hemos visto. ¿Por qué siempre han considerado a los negros esclavos? ¿Por qué nunca en la historia? ¿Por qué? ¿Quién ha hecho eso? O sea, no me explico. ¿Por qué a los negros? ¿Qué pasa si Dios cuando venga y es negro? Una pregunta muy interesante. Mira, la verdad, lo que puedo decir depende del contexto, ¿no? En nuestro contexto americano nosotros hemos conocido, por ejemplo, a los esclavos que hayan sido afroamericanos. Pero hablando, por ejemplo, en este contexto griego, la mayoría de ellos eran de la misma griegos y otros que eran traídos pues de Asia. Sabemos, por ejemplo, que el imperio griego se fue extendiendo esa parte. Hemos estudiado, por ejemplo, en los orígenes de la filosofía oriental que fueron influenciados, ¿no? La parte de India, el norte de India, fueron influenciados por los griegos y así ellos tenían muchas conquistas. En el caso de ellos no había muchas personas afroamericanas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de América, Sudamérica, sí había, porque se tenía un concepto de que la persona negra, el afroamericano, era mucho más fuerte para trabajos pesados, especialmente de minería, ¿no? La explotación de minerales en las minas eran pesados, eran mucho más fuertes y resistentes para poder trabajar en esas condiciones adversas, ya que miren, nosotros vemos aquí, por ejemplo, dice, ¿no? ¿Cuánto vivía un esclavo? Dice, si trabajaba en las minas vivía, dice, apenas 2 años. Esto quiere decir, por ejemplo, un griego que pasó a ser esclavo, lo metían a la mina a trabajar y duraba 2 años. Entonces, ¿qué pasaba? Que para el dueño, de repente, el haber pagado, por ejemplo, el salario de un obrero de 1 año, y de repente el esclavo vivía solo 2 años, él lo veía como una ganancia solo de 1 año. En cambio, por ejemplo, si se podía tener una persona que resistiera mucho más a esa condición de trabajo por mucho más años, entonces les era, mercantilmente hablando, les era mucho más conveniente a ellos, ¿no? Entonces de ahí donde se va la opción de utilizar esclavos negros, especialmente para lo que es la minería, también la siembra de café, etcétera, muchas cosas que se hicieron, ¿no? Que eso era la concepción que ellos tenían. O sea, ese tiempo la gente pensaba que era así, que eso estaba bien, que era la mejor opción, ¿no? ¿Hay alguna otra pregunta que quieran compartir? ¿Duda? De mí es eso nomás. A ver, otro. No. Profe, resumen y El actividades tema semanales. está todo con técnica. A ver ahí, Pero Bruno. ¿hay que hacer un resumen de eso o solo la actividad que nos piden en la hoja? Sí, profe, esa es mi pregunta también. Claro, ahora sí, buena pregunta. Pero antes de eso yo quisiera que ustedes den su opinión del tema. ¿Qué les pareció? Quiero acotar esto, me parece esto, no me parece esto. Quiero que ustedes den una opinión de aporte. Entonces, en ese caso es que ¿por qué ese pueblo
esclavizaba a su mismo pueblo, o sea, mismos, ¿cómo se llaman estos? Mismos griegos. ¿Ya? Eso no entiendo, o sea, si era su propio. Ujú. Ya, o sea, es fácil, ¿no? Como veíamos en el texto, decía que miren, aquí había dos puntos que jugaban muy importante. El primero, que de repente había padres que tenían a sus hijos y los iban y los botaban. Por eso ahí estudiamos en la parte de arriba que el 20%, miren, de niñas nacidas, y de seguro que muchos niños, eran, dice, abandonados. Entonces, ¿qué hacían? Iban y los botaban. Entonces, ¿qué pasaba? Que había un mercader o alguien que vendía esclavos, que sabía, por ejemplo, que aparentemente, por ejemplo, para el papá, esa vida, ese niño era un peso para él, pero había otra persona que lo veía y decía, si yo lo recojo y lo crío, cuando crezca, por lo menos tenga 6 7 años, lo voy a vender como esclavo. ¿Ven? Entonces, ahí había el problema que había ahí era que primero había muchos padres que se deshacían de sus hijos, porque para ellos era un peso, se deshacían de sus hijos, y el otro grupo de mercaderes de esclavos que tomaban a esos niños y los criaban para hacerlos, por ejemplo, después vender como esclavos. Hoy en día hay una situación muy similar que es con los niños talibés en Senegal. Por ejemplo, ustedes pueden ver ese video en los cuales hay muchos padres que, por ejemplo, dicen que hay un maestro, así en el pueblo que hay maestros de esto, y los papás agarran, van y le dan a su hijo, le dicen, tome, críelo usted. Entonces, ¿qué hacen ellos? Por ejemplo, los crían a los niños en una casa, 20, 30 niños, y luego durante el día los mandan a pedir limosna, que pidan ayuda, que traigan cosas, etcétera, todo para ellos. Entonces ahí cómo rige el problema de que primero hay papás que no quieren asumir la responsabilidad de tener a sus hijos y criarlos, y la otra persona que si bien los cría, les da de comer. En algunos casos se ve, en el caso de los niños talibés, que viven en una condición muy carente, pero que ellos sacan provecho de eso, ¿no? Entonces ese era el primer punto, ¿no? Había muchos padres en esa época griega que se deshacían de sus hijos, y habían otras personas malas que criaban para luego venderlos como esclavos. Y la segunda que nos mencionaba el texto, que habían personas que se volvían esclavas por deudas. De repente alguien se prestaba un dinero, perdía algo, tenía que cubrir algo, se prestaba un dinero, no lo podía pagar en un cierto tiempo, entonces la otra persona que le prestó o a la persona que le debe, automáticamente pasaba a ser su dueño. Entonces decía, bueno, ahora esta persona me debe tanto, pasa a ser mi esclavo. Entonces esas eran dos opciones por las cuales los mismos griegos pasaban a ser esclavos, ¿no? Y la otra que hemos visto, prisioneros de guerra, y también los que eran que eran capturados por piratas en la zona de el mar Mediterráneo. ¿Hasta ahí alguien tiene otra duda? ¿Alguna acotación? No, ya está bien. Oh. Yo sí, profesor. Dime, te escuchamos, Joseph. Se me hace que los griegos no consideraban la esclavitud como algo malo, sino como que lo aceptaban y lo condicionaban a su forma de vivir en ese tiempo. Creo que consideraron que la esclavitud fue algo indispensable para desarrollar su economía y fue aceptado socialmente. Uh-huh. Eso. Yo creo que sí, es muy muy cierto lo que dices, ¿no? Justamente para ellos, y si nosotros no solo nos vamos a los griegos, sino en diferentes épocas de la historia, la esclavitud no era algo malo. Si tú podías ver, quizás la persona que tenía 3, 4 esclavos no sentía, digamos, un remordimiento en su corazón, que le pesara ver que está sufriendo, está aquí, porque de repente podía pensar y decir, yo he pagado por esto, o sea, me pertenece. ¿Se dan cuenta? No había un rechazo, no había algo que pueda decir remordimiento, una protesta, como hoy en día puede haber un rechazo social, ¿no? Por ejemplo, hoy en día hay un rechazo social a ese tipo de actividades, pero de repente en esa época no lo había para nadie. Es por eso, por ejemplo, cuando hemos visto la vida de Martin Luther King, vimos, ¿no?, que el primer presidente en abolir la esclavitud en Estados Unidos fue Abraham Lincoln, ¿cierto? Entonces de repente era para ellos normal tener esclavos, aquí en Bolivia también, en diferentes lugares, ¿no?
Y en esa época también, porque de repente una persona, yo digo, no debe tener algún tipo quizás de sentimiento profundo, una persona que recoja niños, criarlos y luego venderlos, ¿no? Porque era también para él una manera, de seguro lo veía para sobrevivir, para sustentarse y así mismo muchas personas. Y de repente, claro, el mismo gobierno, el mismo imperio griego, verlo como una manera de tener un movimiento económico bastante fuerte también para ellos, ¿no? Porque de repente ustedes saben, por ejemplo, que los griegos estaban en ese momento en el boom de la filosofía y habían los filósofos, los maestros, los pensadores, y de repente alguno podría decir ahí, no imaginarse aún, por ejemplo, un Aristóteles sembrando, ¿no?, en el Chaco, o un Platón, por ejemplo, cultivando, trabajando en la mina, no, o sea, era como que veían que requerían, ¿no? Y era aceptado totalmente por ellos. Por eso dice jurídicamente, vimos, ¿no?, la parte jurídicamente y bajo términos del gobierno, o sea, ellos ponían el esclavo vale lo mismo, o sea, está al mismo nivel que un animal. Entonces, si lo matan o su dueño lo manda a matar, no pasa nada, nadie reclama nada, ¿no? La única forma que podían reclamar era si otra persona venía y mataba al esclavo de otra persona, el dueño era el que reclamaba. Pero si no, en todo caso no, o sea, pertenecía absolutamente su vida del amo. Ok, gracias por sus opiniones ahí. Vamos a explicar justamente lo que dijo Bruno de las actividades. Miren, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Pasado vamos a hacer un resumen en el cuaderno, pero yo quiero aclarar algo, que no tiene que ser un resumen, copiar todo, sino sacar las partes más importantes, ¿ok? Las partes más importantes, las partes más resaltantes. Por ejemplo, puedo poner características de la época griega, el título, la esclavitud. Y puedo poner, por ejemplo, directamente aproximadamente el 35% de las personas eran esclavas de una cantidad de 430.000 habitantes, que había aproximadamente 60 a 150.000 esclavos. ¡Pum! La condición de un esclavo, por ejemplo, puedo poner, ¿no?, a mi punto de vista, cada uno lo puede hacer diferente, puedo poner, tenía el mismo valor que una vaca, que un animal, costaban alrededor de un año del salario de un obrero, ¿ya? Por ejemplo, podían ser esclavos los prisioneros de guerra, los capturados por los piratas, y niños abandonados que eran criados por mercaderes para ser vendidos, y así. O sea, yo mismo voy haciendo el resumen, lo voy escribiendo y ven que voy sacando las partes más importantes. Puedo poner un 20% de niñas eran abandonadas por sus padres en los vertederos. Voy avanzando, ¿no? Aquí, por ejemplo, puedo poner la esclavitud en la antigua Grecia se mantuvo hasta el 594 a.C. Habían personas, por ejemplo, que eran esclavizadas por deudas, así, ¿cierto? Durante el siglo VIII se expandió esto en todo el Mediterráneo con los piratas, tan. Entonces voy las partes más resaltantes. ¿Para qué? Para que en cualquier momento que haga una evaluación, yo ya no me tenga que leer todo el texto, sino, disculpen, la batería, voy a apagar la computadora. Para que yo no me tenga que leer todo el texto, ¿ok? Simplemente ya tenga algo sumamente resumido para poder repasar. ¿Está bien? Entonces para eso Profe, es... ¿y si yo quiero hacer un resumen no pasa nada o tengo que decir así como usted dice? No, cada uno a su estilo. Solo es una sugerencia de lo que yo les digo. ¿Ya? Entonces así... ¿Mapa conceptual igual podemos hacer? ¿Cómo? ¿Mapa conceptual igual podemos hacer? Claro, también. La idea de esto es que ustedes tengan algo, ¿cómo se puede decir? El jugo, así, algo mucho más fácil de estudiar, ¿me entiende? Y para que lo tengan en su cuaderno, porque es su álbum de ustedes también, ¿está bien? Entonces vamos haciendo así, de esa manera, un mapa conceptual, un resumen, una manera de apuntes, etcétera, del tema. Pueden poner sus subtítulos, todo. Y luego tenemos a la actividad semanal. Esta actividad semanal dice hacer una breve reseña de cómo era la esclavitud en Bolivia durante la época de la colonia. Esta reseña puede ser tranquilamente en un párrafo, ¿ya?
Poner, por ejemplo, la esclavitud en Bolivia se desarrolló de este año, las condiciones de los esclavos eran así, así, vivían así, terminar, ¿ya? Tranquilamente en un párrafo puede entrar, no tiene que ser algo extenso y ustedes lo culminan poniendo su opinión, ¿ya? Una vez, por ejemplo, que ustedes terminan eso, ya tienen en su cuaderno listo, agarran su celular, le sacan una foto a la fotos a la parte del resumen, foto a la actividad y luego se van al Classroom, ¿ok? Les voy a compartir ahora el Classroom. Se van ustedes al Classroom cuando ya tienen esa foto, que lo pueden hacer tranquilamente desde su celular, y aquí a ustedes les va a salir la actividad. A mí no me sale ahorita, pero miren, yo les voy a mostrar, por ejemplo, el de profesores que yo tengo, ¿ya? Que ahí yo puedo enviar mi tarea. Entonces, por ejemplo, miren, les va a salir algo como esto. Así, a mí me sale esto porque esta es la de profesores. A ustedes en el de filosofía les va a salir. Entonces le dan acá, ahí donde sale la hora, le dan un clic y les va a salir así. Todo esto, como a mí me sale. ¿Y qué es lo que van a hacer ustedes? ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Pues simplemente aquí. Le dan en añadir o crear, le dan en añadir, le dan en archivo, ¿ya? Y ahí les va a dar para seleccionar la foto, las fotos, ustedes ahí lo van a subir y lo van a enviar. En celular también les va a salir para enviar de su galería, todo, ¿ok? Una vez que lo envían, le dan enviar tarea, que se cargue, lo dan enviar, enviar y ya está, nada más. No es difícil enviar, solo las fotos, así con eso les va a quedar registrado. Entonces ustedes después, por ejemplo, si de tanto enviar fotos se les llena la memoria del celular, lo pueden borrar tranquilamente. ¿Por qué? Porque va a quedar registrado aquí en el Classroom, en la nube, ¿ok? Y ahí va a salir, por ejemplo, de cada uno. Por ejemplo, va a salir calificaciones de cada semana, por ejemplo. Entonces aquí, miren, les vuelvo a explicar. Tenemos acá, por ejemplo, trabajo en clase. Esto. Por ejemplo, aquí está. Aquí están los 8, falta Maribel. Entonces es por 45 puntos. Pero si usted lo hace y ya está hecho y lo sube, es 45 puntos, ¿ya? Así directo. Entonces ahí va a salir, por ejemplo, yo voy a poner, digamos, tanto, voy a poner y 45. Si está bien, está completo, todo 45 y ya está. Y le va a llegar su calificación. Usted después va a entrar al Classroom y le va a salir ahí su calificación, ¿ya? Entonces algo fácil, tienen una semana para hacerlo, tranquilamente en 15 minutos. Si lo hacen bien, con paciencia, con algún dibujo, alguna figura, les puede tomar 20 minutos para hacerlo, ¿ya? Incluso ahorita vamos a tener, por ejemplo, un periodo, ya que hemos avanzado, hemos podido comprender bien, un espacio para que ustedes tengan un puente para poder avanzar con sus resúmenes, ¿ya? Puedan avanzar ustedes con sus resúmenes y puedan ir repasando otra materia, por ejemplo, tener un descanso también, ¿ok? Lo importante es que ya hemos estudiado lo que tenemos que avanzar hoy, ¿ya? Entonces este trabajo así va a ser cada semana lo que vamos a trabajar y va a estar abierto hasta el lunes 22 de junio, ¿ya? 6 de la mañana, mejor si lo envían hasta el domingo, ¿ya? Mejor si lo envían hasta el domingo. Ahora miren, antes de terminar, quiero mostrarles esa parte que yo les dije de los niños talibés. Antes de eso voy a